cómo convertir la culpa en una herramienta o en un recurso para fortalecerte. De eso es de lo que quiero compartirte, hablarte hoy. Y siempre todo lo que te comparto es en función o a partir de experiencias que llegaron a mi vida, de emociones que sentí, de pensamientos que estuvieron por mi mente. La culpa es una emoción que todos sentimos en mayor o menor medida y que se despierta para todos en situaciones y experiencias diferentes. En mi caso en particular, y te lo comparto porque quizá también te pase de una forma similar, la culpa se despierta y se intensifica cada vez que pongo un límite, cada vez que expreso un pensamiento, una opinión, una forma de sentir o de ver una experiencia diferente a la de los demás, cada vez que quizá un comportamiento de mi parte es disruptivo, es distinto o está fuera de lo esperable para los demás. La culpa aparece cuando no soy lisa y llanamente políticamente correcta, o cuando no soy como se supone que debería ser, de acuerdo a los estándares, a las opiniones, a las formas de ver el mundo de los demás. ¿Y qué pasa cuando esta culpa aparece? Cuando no respondo a cómo debería responder, a cómo debería ser. La sensación que aparece en el cuerpo es algo así como una especie de tensión y de hueco que me empieza a consumir hacia adentro, y ese hueco se ubica principalmente en el pecho y otra parte en el estómago. La culpa para mí es como corrosiva, como que me empieza a comer, me empieza a absorber. Viene acompañada de pensamientos de culpa, de enojo conmigo misma, también un poco de enojo con los demás. Viene acompañada de miedo, viene acompañada de crítica, de debería haber hecho esto, debería haber dicho lo otro, no debería haber actuado de esta forma o haber pensado de esta otra. Tendría que haberme callado, tendría que haber parado a tiempo. Viene acompañada de pensamientos de inseguridad, de pensamientos de desconfianza, pero no de pensamientos de inseguridad y desconfianza en relación a los otros, sino de pensamientos de inseguridad y de desconfianza acerca de mí, porque a la que cuestiono es a mí. Y acá quiero poner un paréntesis, porque es algo que trabajé, que estoy observando y que estoy descubriendo en un proceso de observar el vínculo conmigo misma. Este cuestionarme implica que me abandone a mí misma. ¿Y a qué me refiero con este abandono? A que cuando digo, hago, siento algo que no es lo políticamente correcto o lo que debería haber dicho, hecho, sentido, lo primero que hago es sentirme culpable y en esa culpa cuestionarme a mí. Y cuando me cuestiono a mí, en lugar de cuestionar a los otros o al otro, o en lugar de simplemente tomar una posición neutral, lo que hago es abandonarme a mí, abandonar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Me dejo sola, me hago a un lado
me cuestiono, me critico. Pero es un cuestionamiento y una crítica no constructiva, sino destructiva. Y esa culpa, además de romperme, comerme, tragarme hacia adentro, tensionarme, lastimarme, lo que hace es dejarme sola a mí para complacer a los demás o para tratar de ser y hacer lo que debería para que otros estén de acuerdo. Entonces esta culpa no solo se convierte, esta emoción, no solo se convierte en una emoción destructiva, usada, digamos, entre comillas, desde este lugar, sino que también se convierte en una emoción que me aísla cada vez más, pero no de los demás, sino de mí. La culpa me aísla cada vez más de mí, me separa cada vez más de mí. Y acá cierro este paréntesis en el que estoy relacionando a la culpa con el autoabandono. Todo esto es el resultado de un proceso de observación, porque reconocer nuestras emociones, reconocer nuestros pensamientos, requieren de un espacio de autoobservación, de poner el foco en nosotros, de mirar las formas en las que nos relacionamos con el entorno y sobre todo con nosotros mismos. Mirar cómo nos sentimos, mirar cómo está nuestro cuerpo en diferentes situaciones y circunstancias, en diferentes lugares. Es un proceso, es un paso a paso paciente en el que con mucha amabilidad, y esta palabra es muy importante, empezamos a mirar, a ver quiénes somos en relación al mundo, pero sobre todo quiénes estamos siendo con nosotros mismos. ¿Y para qué lo hacemos? Para poder decidir, elegir quién queremos ser, pero de forma consciente. Quién queremos ser de acuerdo a nuestros propios valores. Quién queremos ser de acuerdo a nuestros propios ideales, a nuestras propias convicciones. Porque podemos seguir de forma automática viviendo, actuando y relacionándonos de acuerdo a lo que conocemos y seguir por ahí. Si eso es lo que a vos te hace feliz, si eso es lo que a mí me hace feliz, si eso funciona para mí y para vos hoy, está perfecto, no hay por qué cambiarlo. Pero si algo de lo que ocurre hoy en tu vida te hace ruido, te molesta, te incomoda, te duele, te lastima algo o alguien, y ese alguien incluye a vos mismo, quizá parar, escucharte y observarte te permita detectar quién estás siendo hoy con vos mismo y quién estás siendo hoy con el mundo, y elegir si querés seguir siendo de esa manera con vos mismo, con los demás, o si querés cambiar algo para que algo diferente pase en tu vida. Y no quiero irme mucho por las ramas porque esto puede dar para muy largo, y quiero volver a enfocarme en esta emoción que es la culpa, porque el título de este podcast, de este episodio en el que busco reflexionar y a la vez invitarte a reflexionar también, si es lo que querés, te prometí, te conté
que íbamos a transformar a la culpa en una herramienta, en un recurso para fortalecernos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Esta parte de este episodio es una parte, digamos, práctica. Te voy a proponer un ejercicio que yo estuve haciendo en este último tiempo, pues gran culposa por aquí. y la verdad es que me fue primero un ejercicio bastante, no quiero decir difícil porque no sé si es la palabra, pero sí que requirió de un compromiso conmigo misma, de decir, me voy a sentar, lo voy a hacer y estoy dispuesta a ver lo que tenga que ver para que esto cambie, porque yo ya no elijo la culpa para mí, ya no la quiero entre mis emociones predominantes, que la voy a sentir, probablemente sí, la voy a seguir sintiendo porque las emociones son parte de esta existencia, pero no la quiero como la reina de las emociones en mi vida, sino que puedo observarla, aceptarla y cada vez que aparezca tener un recurso para transformarla y usarla a mi favor. Y eso requiere compromiso. Entonces este ejercicio va a requerir de tu compromiso. Para hacerlo, te invito a que busques una hoja, un cuaderno, un lápiz, una lapicera, a que pongas alguna música quizá que te guste, que te relaje, que te conecte con vos, a que quizá enciendas un incienso, una vela, un aroma que te agrade, y a que tomes una respiración bien profunda y que lleves toda tu atención a tu corazón. Y con lápiz y hoja en mano, y ya conectado con tu corazón, vas a traer a vos, a tu mente, a tus emociones, a tu cuerpo, esa experiencia, ese momento, esa conversación, esa situación en la que te sentiste culpable. Puede que tengas muchas, quizá no llegue ninguna, quizá venga una o dos. La que venga es esa que está lista para ser observada y sanada. Entonces, conectado con tu corazón, simplemente permití que esa experiencia en la que te sentiste culpable se haga presente. Y la vas a anotar. Vas a escribir en tu hoja todo aquello que haya sucedido. Eso por lo que te sentís culpable. Eso por lo que aún hoy, quizás si es un acontecimiento que pasó hace mucho, o quizá no, pero que aún hoy te traes una y otra vez estos remordimientos o estos enojos o estas críticas que suelen venir asociadas a la culpa. Te los repetís constantemente. Y te invito a que anotes todo, a que permitas que toda esa experiencia se plasme en tu hoja, sin juzgarte, simplemente dejando salir todo eso que está ahí adentro, todo eso que te genera culpa. Y para hacer esta parte del ejercicio te vas a tomar el tiempo que necesites y que sientas, así que podés poner en pausa este audio, este episodio, para hacer toda esta parte de este ejercicio, para permitir que todo eso que te genera culpa, toda esa experiencia salga de vos, y luego continuar con el siguiente paso. Una vez
que hayas terminado de hacer esta especie de catarsis de esta situación o experiencia por la que aún hoy te sentís culpable, la idea es que te respondas a vos mismo y con total honestidad la siguiente pregunta. ¿Para qué hice lo que hice? Si tu culpa está relacionada con una forma de actuar. O ¿para qué dije lo que dije? Si la culpa que sentís está relacionada con algo que sentís que no deberías haber dicho, pero que lo dijiste. O quizás sea ¿para qué no dije lo que debería haber dicho? O lo que siento que quería decir, mejor dicho. Y con total honestidad, siendo totalmente sincero y sincera con vos, vas a escribir ¿para qué? Lejos de la crítica. Esta parte del ejercicio no tiene que ver con la crítica, no tiene que ver con el autorreproche, tiene que ver con el verdadero motivo de para qué dijiste lo que dijiste. Si ponemos un ejemplo, quizá sos una mamá que se siente culpable por un límite que puso a uno de sus hijos. Y la culpa aparece una y otra vez en tu mente de que deberías haber puesto el límite antes, o que podrías haber tenido un poco más de paciencia, o que no deberías haberte enojado tanto, o que quizá podrías haberlo hecho de otra manera. Y acá esta pregunta no apunta a que vos te critiques porque lo hiciste, no lo hiciste, o por el tiempo que te tomaste o no te tomaste. No. El para qué hiciste lo que hiciste o dijiste lo que dijiste apunta al verdadero propósito, en este caso de para qué marcaste un límite. Quizá tu hijo estaba en una situación que vos considerabas peligrosa. Quizá estaba atravesando un límite que implicaba consecuencias que no estaban muy buenas, ni para sus hermanos, si tiene hermanos, ni para él mismo o ella misma, ni para la familia. Quizá marcaste un límite porque considerabas que tu hijo, sea adolescente o sea un niño, no estaba viendo y vos, desde tu experiencia, las podés ver. Vos sabés en tu corazón para qué lo hiciste. Si tu para qué fue desde un lugar de maldad, o si tu para qué fue desde un lugar de amor. Y después podemos discutir qué es malo, qué es bueno, qué es amor, qué no lo es. Pero acá lo importante es que vos conectes con el verdadero propósito, con esa intención que tenías en tu corazón a la hora de decir lo que dijiste y de hacer lo que hiciste. Tu intención, tu propósito. ¿Para qué? Y en esta parte te vas a encontrar con un espacio, si sos honesta, honesto con vos, con un espacio muy sanador. Porque reconocer que sentimos culpa, permitirnos sacarla, permitirnos conocer la intención que tuvimos cuando dijimos algo o hicimos algo o no lo hicimos, conocer el para qué, el propósito de eso, empieza a desarticular esta emoción tan corrosiva, porque nos conecta con nosotros, con eso que para nosotros es real, con el desde dónde hicimos lo que hicimos, y no con la crítica y la culpa autodestructiva. Entonces, una vez que ya tengas esta segunda pregunta, o para qué, esta intención, este propósito,
de para qué dijiste, hiciste lo que hiciste. Vamos a ir a una última y una tercera pregunta. Pero antes de esta tercera pregunta, quiero invitarte a que conectes con, a partir de esta segunda pregunta, de esta intención, va a aparecer una forma, va a aparecer la herramienta, el recurso del que te hablaba cuando iniciamos este episodio. Convertir a la culpa, a esta emoción, en un recurso para fortalecerte. ¿Cómo me fortalezco? A través de la culpa. En primer lugar, por un lado, puedo fortalecerme usando la culpa como una emoción que me permite reparar. Y por otro lado, tomando la culpa como una emoción que me conecta con quién soy. La culpa como un recurso para reparar implica que si hubo una situación, una experiencia que viví en la que actué o dije algo por lo que me sentí culpable y me conecto con la intención de para qué hice o dije lo que dije o hice lo que hice, y me encuentro con que quizá mi intención no estuvo tan buena y no fue lo más amorosa, la más amorosa del mundo, y me gustaría hacerlo de otra manera. La culpa es una emoción que me puede asistir a reparar. ¿Y qué significa reparar? Pedir una disculpa, diseñar una nueva forma de reaccionar o de actuar frente a una circunstancia similar en el futuro. Diseñar una conversación con el otro, con esa otra persona, si dije algo a alguien, para poder contarle cómo me sentí, para qué dije lo que dije. Diseñar nuevas formas de actuar si me siento culpable en relación a mí mismo, o algo que me gustaría haber hecho y que no hice y me generó culpa. Entonces la culpa reparadora me permite precisamente eso, reparar. Primero, reconocer que me siento culpable. En segundo lugar, reconocer que quizá el propósito o la intención de lo que hice o dije no me termina de cerrar y siento que no estuvo tan bueno. Y en tercer lugar, reparar, hacer algo distinto o diseñar una nueva forma de actuar para el futuro. Culpa reparadora. Primera forma de fortalecerse a través de la culpa, de esta emoción. Y por otro lado, también me puedo fortalecer tomando a la culpa como una herramienta de autoconocimiento. Cuando yo puedo parar, observarme, revisar, escucharme. Puedo conocer mis intenciones y quizá descubro que una experiencia por la que yo me estuve culpando un montón de tiempo y que me estaba haciendo sentir súper mal, mental, emocional y físicamente, cuando descubro la intención que yo tuve realmente en una experiencia y que mi intención fue totalmente amorosa y libre de todo tipo de juicio, de malintención, puedo tomar esa culpa para conectarme con mis verdaderas intenciones, con mis verdaderos valores y reconocer quién soy. Reconocer que había una parte de mi mente que me decía que yo debería haber actuado de otra manera o dicho otra cosa, pero que sin embargo en mi intención no había mala intención. Y ahí me reconozco y me libero de ese peso de cargar con una culpa que nada tiene que ver con mis verdaderas intenciones. Y me doy el permiso de conocer cuáles son mis verdaderas intenciones.
Cuando yo logro conectar con la intención de para qué hice lo que hice y reconozco que no hubo mala intención y conecto con la verdadera intención de mi forma de actuar, la culpa desaparece inmediatamente y me conecto conmigo. Entonces, teniendo en cuenta esta tercera parte, estas dos formas, estas dos herramientas para fortalecerte a través de la culpa, te invito a que, teniendo en cuenta tu propia experiencia en la que vos te sentiste culpable por algo, y ya habiendo detectado cuál fue tu intención, sin criticarte y sin juzgarte, te permitas, por un lado, diseñar una forma quizá de reparar esa situación, usar esa culpa como reparadora de algo que te gustaría que la próxima vez sea diferente. ¿Cómo rediseñarías esa conversación? ¿Con quién sentís que te gustaría hablar para empezar a buscar formas de accionar, de actuar diferentes? ¿Qué te gustaría que pase de acá en adelante en situaciones similares a esta que trajiste a este ejercicio? Para usar a esta emoción que es la culpa como una forma de reparar. ¿Con quién sentís que necesitas hablar? ¿A quién te gustaría pedirle ayuda? Porque todo está en vos. Y vos podés usar esta emoción para repararte a vos. Y también las relaciones. Y todo eso que quieras en tu vida. Y si sentís y te descubriste que en tu forma de actuar, en esa experiencia que trajiste a este ejercicio, no hubo mala intención, que el lugar desde el que vos actuaste fue amoroso y genuino y conectado con tus valores, te invito a que lo anotes, a que te lo reconozcas, a que te reconozcas el lugar desde el que vos actuaste, a que te reconozcas el lugar desde el que vos estabas sintiendo, desde el que hablaste o desde el que no hablaste quizás. Porque reconocértelo te permite reforzarlo, para que la próxima vez que te enfrentes o que te encuentres con una situación o una experiencia en la que antes te juzgaste, te criticaste y te sentiste culpable, hoy y a partir de hoy puedas reconocerte, reconocer tus valores, el lugar desde el que actúas, y en lugar de abandonarte a vos misma, a vos mismo, y criticarte porque deberías haber hecho las cosas diferentes, puedas pararte en vos y reconocer que lo estás haciendo desde tus valores más altos y más amorosos. Así que bueno, tenés un montón de trabajo para hacer, este mismo trabajo que yo estoy haciendo, y como te comentaba, esta es una emoción, no va a desaparecer. Pero quizá podemos comenzar a transitar un camino en el que la culpa no sea la protagonista de nuestras vidas, sino que sea una emoción que quizá viene de vez en cuando, pero tener recursos para que cuando llega la podamos transformar en energía a nuestro favor y no en energía que nos corroe, que nos destruye, que nos aleja de nosotros mismos. Para que podamos usar esta energía para crecer, para sentirnos bien, para estar en paz con nosotros mismos. Así que espero que te haya gustado este ejercicio. Espero que lo apliques a tu vida si así lo sentís, si estás en este proceso de autoobservación y de sanación. Y que si querés me cuentes cómo te sentiste, si lo hiciste, qué descubriste. Porque para mí va a ser un placer leer todo aquello que quieras contarme. Así que te leo en los comentarios. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Te mando un beso gigante.